Muy bien, pues si os parece, damos continuidad con la siguiente mesa, que lleva por título este apasionante título, ¿verdad? Documentación, registros y confidencialidad en el reglamento, la propuesta europea de reglamento de inteligencia artificial. Bien, en primer lugar hablará la doctora Francisca Ramón, que es catedrática de Derecho Civil en la Universidad Politécnica de Valencia y también miembro de Odisea, y nos hablará de sistemas de gestión de calidad, documentación técnica y conservación. Así que cuando quieras. Buenos días, muchísimas gracias al profesor Pérez Simón y también al profesor Lorenzo Cotino por la amable invitación aquí a participar. Yo adelanto que no soy una experta en el tema y además me ha costado mucho preparar esta pequeña presentación porque al manejar varios textos era bastante complejo y les he elaborado una presentación como una hoja de ruta para que pueda ser más sencillo comprender pues un poco los cambios que se han ido produciendo a lo largo de los distintos textos que hemos manejado. Me tienen que disculpar porque no me voy a poder quedar a toda la mesa y no tengo ningún inconveniente en facilitar la presentación que tienen aquí. Me pueden escribir un correo, se la facilito, y también si tienen alguna consulta que no puedan resolver mis compañeros, que creo que la resolverán perfectamente, pues también pueden hacer uso del correo. Bien, los aspectos que me ha tocado desarrollar en cuanto a la presentación son varios preceptos de la propuesta de reglamento con la utilización de las distintas versiones que hemos manejado. Primero hay que tener en cuenta que se han ubicado los artículos en distintos capítulos, pero dentro de lo que son sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. En concreto voy a analizar los artículos 11, 17 y 18, igual que el contenido del artículo 50, que luego pues un poco les comentaré lo que ha sucedido. Creo que mi presentación está muy relacionada con lo que la profesora Arellano va a comentar después, con lo cual pues servirá un poco de complemento con lo que vamos a desarrollar. Bien, los objetivos de esta presentación es ver cuáles han sido los cambios y las razones de las diversas modificaciones que se han producido desde el texto del año 2021 en relación a estos 4 preceptos, teniendo en cuenta que el artículo 50 está suprimido. También cuáles son los contextos donde puede operar la inteligencia artificial de alto riesgo y establecer ese sistema de gestión de la calidad, los problemas referentes a la documentación técnica y también a la conservación documental. Quizás los preceptos más complejos y sobre todo más extensos son los primeros artículos que voy a tratar y sobre todo en cuanto a la aprobación recientemente de una normativa española que quizás ya pues pone un poco la pista sobre la aplicación de este reglamento. Bien, creo que ya se ha dicho pues en las intervenciones de ayer que hay un conjunto de obligaciones de carácter horizontal que se imponen a los proveedores de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y también las obligaciones para el usuario y otros participantes, como pueden ser importadores, distribuidores y representantes. Y hay que tener en cuenta que para evaluar ese sistema de inteligencia artificial, mediante sistemas de control interno, hay que establecer una serie de requisitos para ese control, sobre todo para que se cumpla de forma plena, efectiva y documentada los requisitos que exige el reglamento o la propuesta. Hay que tener en cuenta que el anterior artículo, que ha pasado a ser el artículo 18, explicaba de una forma bastante detallada todos los procedimientos de evaluación para cada tipo de sistema.
y la finalidad de todo ello era la reducción de la carga que soportarían los operadores de carácter económico y los organismos notificados. Aquí ya se ha comentado y ha salido a colación el reglamento del año 2023 relativo a las máquinas, con lo cual bueno, pues yo les voy a ir mencionando también la distinta legislación relacionada con esta propuesta de reglamento. Bien, también hay que tener en cuenta lo indicado en el reglamento del año 2021 que establece el programa Europa Digital en cuanto a la inteligencia artificial es uno de los 5 objetivos específicos y sobre todo aquí en el informe de la comisión he extraído alguna idea que dice el comportamiento autónomo de algunos sistemas de inteligencia artificial a lo largo de su ciclo de vida pueden conllevar importantes cambios en los productos y tener repercusiones en la seguridad, lo que puede requerir una nueva evaluación de riesgos. Bien, la legislación que considero que sería aplicable en relación con la propuesta de reglamento son tanto la decisión sobre la comercialización de los productos del año 2008 como el reglamento sobre ciberseguridad. Pero luego también es lo que les acabo de comentar, elaborando esta presentación, bueno, un poco antes, pues se publicó el Real Decreto del año 2023 español que establece un entorno controlado de pruebas para el ensayo de cumplimiento de la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Creo que este Real Decreto nos va a dar un poco la pauta respecto de los sistemas de control en este aspecto y es un texto bastante amplio, con lo cual bueno, pues me voy a referir a él en los aspectos más relevantes. Este Real Decreto lo que hace es poner en marcha el primer entorno controlado de pruebas para comprobar la forma de implementación de esos requisitos que hemos indicado anteriormente que deben de cumplir los sistemas. Hay que tener en cuenta que sobre todo hace referencia a las pequeñas y medianas empresas, como luego también indicaré que hace la propuesta de reglamento y sobre todo lo que indica es que se sintoniza de alguna manera con la propuesta de reglamento europeo. Bien, me voy a detener, no quiero hacer una presentación excesivamente larga. Aquí lo que voy a hacer es la comparación entre los distintos textos que hemos manejado para elaborar la presentación, haciendo referencia a estos 4 preceptos, teniendo en cuenta la absorción de uno de ellos por el artículo 18. El artículo 17 de la propuesta de reglamento sobre sistema de gestión de la calidad, el 11 sobre documentación técnica con anexos y el 18 sobre la obligación de elaborar documentación técnica. Bien, el artículo 17 se centra en el sistema de gestión de la calidad, entonces hay que tener en cuenta bueno, pues que debe de establecerse un sistema que se compruebe con una serie de instrucciones que se establecerán por escrito, en las cuales incluirán técnicas, procedimientos, examen, prueba, validación, especificaciones técnicas, gestión de datos y riesgos, entre otros. Pero hay que tener en cuenta que en este sentido es importante tener presente toda la normativa pues de protección de datos, la propuesta de la ley de datos y luego pues también elaborando esta presentación se aprobó una resolución legislativa del Parlamento el 9 de noviembre de 2023 sobre la ley de datos. Entonces, bueno, pues y en el caso de proveedores, entidades de crédito, la aplicación de la directiva del año 2013. Bien, en la propuesta de reglamento del año 2022, es decir, el siguiente texto, lo que hace es ir variando la redacción inicial de este precepto, de este artículo 18, para garantizar una armonización respecto a las obligaciones relacionadas con los sistemas de gestión de la calidad.
se van realizando ajustes y luego en la versión de las enmiendas del texto del año 2023 se van produciendo cambios en la redacción del mismo. Se producen, dijéramos, precisiones también en cuanto a la redacción del precepto inicial, con la finalidad de mejorar su redacción y, sobre todo, ir en sintonía con la normativa que se va elaborando. Se suprime, por ejemplo, la indicación de incluir una estrategia para el cumplimiento reglamentario. También se añade, por ejemplo, que en cuanto a las especificaciones técnicas y en el caso de que las normas armonizadas no se apliquen en su totalidad, se añade que no cubran todos los requisitos pertinentes. Se incluyen también los sistemas y procedimientos de gestión de datos, cualquier otra operación relacionada con ellos que se lleve a cabo antes de que se introduzca el sistema en el mercado, etcétera. Se elimina la referencia a autoridades nacionales competentes y se mencionan autoridades nacionales pertinentes. Se añade luego otro párrafo en cuanto al grado de rigor y el nivel de protección. Y consultando pues un poco la elaboración sobre este texto por parte de la doctrina, pues he encontrado una aportación en la cual ya se está hablando de la aplicación de este reglamento, de este futuro reglamento, al sistema de gestión de la calidad de la producción de moneda, de billetes en este caso, y a la mejora del sistema de calidad del producto mediante la inclusión del sistema de inteligencia artificial. Para ir agilizando la presentación, en el caso del artículo 11 sobre documentación técnica con anexo, se incluye a las pequeñas y medianas empresas y se hace mención a empresas de nueva creación. En la versión del año 2023 se incorpora una nueva redacción que habla de la documentación técnica en este caso, que no la voy a reproducir para ir más ágil, pero como pueden ver se hace mención de las pymes y las empresas emergentes. Se introduce también un nuevo apartado 3 bis nuevo que hace mención en el caso de que sean entidades de crédito y se hace una referencia a la directiva del año 2013. Bien, en relación con esta normativa comunitaria, pues considero que se podría también aplicar alguna de la normativa nacional, como por ejemplo la ley del año 2022 del fomento de ecosistemas de empresas emergentes, la ley también de ese mismo año de creación y crecimiento de empresas y luego algunas normas que hacen referencia a la inteligencia artificial de ámbito nacional. Bien, me voy a detener un poquito en el Real Decreto del año 2023. En cuanto este Real Decreto tiene ya una razón de ser en la ley del año 2022 de fomento de ecosistemas de las empresas emergentes. Entonces, en este texto ya se contemplan creación de entornos controlados por periodos limitados, se hace mención a la gestión de calidad en el artículo 3 al referirse a la autoevaluación de cumplimiento y se va remitiendo al artículo 13 del mismo texto. En el anexo sexto de este Real Decreto del año 2023 menciona la documentación técnica a presentar a la finalización de la implantación de los requisitos y hace referencia a la descripción general del sistema de inteligencia artificial, a la descripción detallada de los elementos para su adaptación a los requisitos del artículo 11 y luego a la información sobre la supervisión, funcionamiento y control del sistema de inteligencia artificial. Es muy extenso, yo simplemente les he ido indicando los bloques que hace referencia, pero el Real Decreto es bastante detallado. En cuanto a la obligación de elaborar documentación técnica, la propuesta del año 2022 deja sin contenido el artículo 18 y pasa a recoger el contenido del artículo 50 sobre conservación de la documentación. Aquí hay un poco de complejidad en cuanto a las enmiendas que se suprimen por la enmienda 353 y también el párrafo segundo por la enmienda 354.
En este caso, bueno, pues es un poco lo que vengo aquí a reflejar y, bueno, pues lo que interesa es un poco sobre la conservación de la documentación que se establece, bueno, pues que las autoridades nacionales competentes durante un periodo que finalizará 10 años después de introducir el sistema de inteligencia artificial en el mercado y reproduce el contenido del artículo 18 que hemos indicado anteriormente. Para ir concluyendo, ya sé que he ido demasiado rápida y bueno, pues un poco para ajustarme al tiempo y también dejar paso a las posteriores intervenciones, el análisis comparativo entre distintos preceptos y las distintas versiones de los documentos es bastante complejo. Se han observado cambios, algunos muy sutiles y otros de gran calado en la redacción inicial, que resultan de interés y, desde luego, la reciente publicación de este Real Decreto del año 2023, desde mi perspectiva, aporta una valiosa información en relación con la gestión de la calidad que ya menciona la propuesta y con la documentación técnica. El entorno controlado de pruebas posibilita esta colaboración entre usuarios y proveedores, validando la implementación de los requisitos que establece la propuesta de reglamento y, bueno, pues con la finalidad de minimizar, en este caso, los riesgos del sistema. En el caso del artículo 11, pues se pretende que esa documentación esté totalmente disponible antes de que el sistema se comercialice o se ponga en servicio. La idea es garantizar la máxima seguridad del sistema y, sobre todo, la conformidad del mismo con los requisitos que se exigen en la propuesta. Esto luego hay que relacionarlo con la responsabilidad por daños en el caso de que esa documentación no esté disponible antes de la comercialización, con lo cual se podrá exigir una responsabilidad en este sentido. La referencia a las pequeñas y medianas empresas y empresas emergentes va también en sintonía con la legislación que tenemos actualmente vigente. Y el artículo 17 se focaliza en el sistema de gestión de calidad por parte de los proveedores y, sobre todo, en relación con lo que indica el Real Decreto del año 2023. Bueno, pues también destacar la referencia a las entidades financieras y, bueno, pues un poco la pauta que también nos proporciona la resolución del Parlamento del año 2023, bastante reciente, de este mismo mes. Bueno, un poco ya para acabar, el tema del artículo 18, desde mi punto de vista, respecto a la conservación de la documentación durante el plazo que fija la norma, la idea es que cualquier producto, es decir, la preservación de la documentación supone un paso más en la trazabilidad y luego desde el punto de vista de la seguridad del consumidor, del sistema. Y bueno, pues un poco la redacción del artículo 50 pasa a la redacción del artículo 18, con lo cual, bueno, pues es un poco el cambio de ajuste. Al final no se sabe cómo quedará un poco toda la redacción del texto, pero bueno, esto es un poco lo que les he querido comentar. Algunas referencias que me han servido para elaborar esta presentación y nada, muchas gracias y quedo a su disposición. Muy bien, pues muchísimas gracias. Teniendo en cuenta que vas a tener que dejarnos ahora mismo, no sé si hay alguna cuestión que se quiera plantear antes de que la ponente tenga que marchar y si no, seguiremos con la mesa tal y como está previsto. Parece que no, así que bueno, pues muchísimas gracias por tu exposición y además por la claridad. Y ahora es el turno de la doctora Vilma Arellano, que es profesora de Derecho en la Universidad Complutense, es miembro del Consejo del Instituto de Tecnología del Conocimiento también de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de Odisea. Nos hablará sobre la obligación de generación de registros, especialmente en los sistemas de alto riesgo. Así que cuando quieras, Vilma. Bien, pues primero que nada, muy buenos días a todos. Es que últimamente estoy... es un placer estar con todos vosotros, queridos colegas, el público que nos acompaña, todos ustedes, en esta que es casi mi segunda casa, lo hemos dicho muchas veces cada que vengo, ¿no? Que es mi segundo alma mater. Agradecer, por supuesto, al profesor Simón y al profesor Cotino la organización de este evento y que me hayan convocado para participar en él y en el estudio que estamos realizando sobre el particular, ¿no? Sobre este reglamento de inteligencia artificial.
Yo, al igual que la profesora Ramón, tengo que aclarar que tampoco soy experta en el tema específicamente de los registros, a diferencia de algunos de vosotros que os ha tocado hablar justamente de los temas en los que trabajáis. Los registros no son especialmente, digamos, el tema en el que más me he centrado. Sin embargo, voy a tratar pues, de hacer un poco un resumen de lo que más o menos he entendido que tratan los artículos referentes a este tema, a este asunto, que son el 12, el 20 y el 29, y por supuesto algunos considerandos que hablan sobre, que introducen, digamos, el concepto de registro. Ayer el profesor Ziller decía que los considerandos finalmente no son vinculantes, no son el espíritu de la norma, es la introducción a un reglamento en este caso, que pues, no son realmente lo que tendrían que cumplir, en este caso los sistemas de alto riesgo, sino el articulado. Sin embargo, siempre creo que los considerandos dejan mucha huella, justamente por eso, por ser el espíritu de la norma, para indicarnos, ¿sí se está escuchando bien? ¿Sí? Para indicarnos por dónde quiere ir el legislador, ¿no? Sin embargo, yo en este tema pienso muchas veces que actuamos con mucha ilusión, y no en el sentido de ilusionante, sino de ilusos. Porque creo que, bueno, ayer el profesor Schiller también mencionaba que el reglamento había sido redactado sobre todo por técnicos y no tanto por juristas. Y yo me pregunto, bueno, ¿y estos técnicos tomaron en cuenta en realidad todo lo que significa crear esos registros, esos logs? Porque técnicamente hablando, bueno, aquí habrá alguna gente que no es jurista y que se ha dedicado a las cuestiones más de ciencia de datos o de la técnica, pero pues sí, ellos lo sabrán y los que no lo sabéis, es bastante complicado generar toda esa información, es bastante complicado conservarla y es bastante complicado ir encontrando la huella de por qué manos va pasando esos registros, ¿no? También tengo que aclarar que en ciertas partes de la propuesta me pierdo un poco en cuanto a en qué momento se está exigiendo que sea el proveedor del sistema de alto riesgo el que asuma la responsabilidad del registro, en qué momento también se puede vincular al fabricante, en qué momento es el usuario, bueno, que de hecho en algunas partes menciona específicamente al usuario, y en qué momento no estaría involucrado incluso el importador del producto. ¿Por qué? Porque en el artículo 12 explica claramente que los registros se tienen que generar en todo el ciclo de vida del sistema de IA. Y hemos hablado aquí que el ciclo de vida inicia desde el momento en que está concebido en la mente del programador. Desde que ese matemático, ese científico de datos se pone en el ordenador y empieza a diseñar qué programa quiere desarrollar y programa el algoritmo y lo entrena, etcétera, hasta el momento en que es utilizado por un usuario y hasta la retirada del mercado. Entonces, en todo este proceso, ¿cuántos actores intervienen? Si vemos, por ejemplo, el artículo 2, en el apartado, artículo 3, que es el de definiciones, en el apartado 2 define lo que es el proveedor, en el 4 lo que es el usuario, en el 5 el representante autorizado y en el 8 el operador, que puede ser el proveedor, el fabricante del producto, el usuario, el representante autorizado, el importador o el distribuidor. O sea que aquí estarían involucrados un poco todas estas personas. Y lo que nos dicen los técnicos es que el valor de los logs, o sea, de los registros, está en que son evidencia de lo que sucede en el sistema. Y su principal fortaleza es que no hayan sido manipulados por entes no autorizados. Si no podemos comprobar eso, el registro pierde todo sentido y pierde todo valor, ¿no? En fin, trataré de hacer ahora un pequeño resumen de los considerandos que, como he dicho, creo que dejan un poco claro cuál es el espíritu de la ley. Y bueno, el 27 explica que los sistemas de alto riesgo solo pueden comercializarse o ponerse en servicio si cumplen con determinados requisitos, entre los cuales se encuentra, por supuesto, el de generar registros, ¿no? ¿Esto para qué? Pues para evitar daños en dos esferas. Por un lado, en el ámbito público, que serían los riesgos inaceptables para los intereses públicos, y luego ya el considerando 43 plantea la dimensión del ámbito privado, ¿no? Para que los registros permitan evitar riesgos para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. El considerando 46 plantea que todas las obligaciones, incluida la de generar registros, tienen que darse en todo el ciclo de vida, que era lo que mencionaba antes, ¿no?
Y el mismo considerando 46 establece que se deben conservar los registros, y aquí cito textualmente, generados automáticamente por el sistema de IA de alto riesgo, incluidos, por ejemplo, los datos de salida, la fecha, la hora de inicio, etcétera, en la medida en que dicho sistema y los correspondientes registros estén bajo su control durante un periodo adecuado que les permita cumplir con sus obligaciones. Yo aquí veo 3 problemas. 1. Dice, los datos de salida, la fecha, la hora de inicio, etcétera. Un largo etcétera, ¿no? Yo si soy proveedor y me tengo que sujetar a estas obligaciones, digo, aquí me pone claramente que los datos de salida, fecha, hora de inicio, y luego ya me dice un etcétera. Entonces puedo cumplir con estos 3 primeros y luego el etcétera lo interpreto, lo dejo bajo. Es verdad que luego ya en el artículo 12 puntualiza un poco más sobre qué elementos concretos se deben de guardar en dichos logs o en dichos registros, pero en el considerando por lo menos lo deja un poco más libre, ¿no? Luego dice, cuando estén bajo su control, bueno, como ya he dicho, si intervienen en esta cadena, digamos, de valor diferentes actores, puede que en algún momento alguno de ellos pueda decir que no están bajo su control dichos registros. Y luego dice, por un periodo adecuado. ¿Cuál es el periodo adecuado? Que le permita cumplir con sus obligaciones, con el resto de obligaciones, no solo la de registro, el resto que se han ido mencionando desde el día de ayer aquí. Es verdad también que luego ya el artículo 12, el 20 y el 29 puntualizan un poco en los 6 meses, ¿no? En un periodo mínimo de 6 meses. Pero también lo deja un poco a qué tanto esos 6 meses son adecuados para respetar también la normativa de protección de datos y la de servicios financieros. El considerando 56 bis habla de los casos en que los proveedores de sistemas de alto riesgo estén fuera del territorio de la Unión, en cuyo caso deberán actuar a través del representante autorizado. Aquí ya tenemos otro actor que interviene. Teniendo en cuenta que en Europa, no es precisamente el mayor desarrollador de inteligencia artificial del mundo, habrá muchos representantes autorizados, porque varios de los desarrolladores de IA estarán en territorio fuera de la Unión. Pero además de esto dice, con los consecuentes problemas técnicos y prácticos que esto pueda plantear para el resguardo, y en manos de quién están dichos registros, ¿no? En manos del proveedor o del representante dentro de la Unión Europea. Y además dice, al representante se le debe conferir la categoría de responsable solidario con el proveedor cuando el producto sea defectuoso, sin detrimento de la aplicabilidad de la normativa sobre productos defectuosos de la Unión Europea. Entonces, claro, estamos poniendo también al representante autorizado como responsable solidario si el producto es defectuoso y, además, para conservar dichos registros y dichos logs. Ahora bien, en cuanto a las obligaciones para los usuarios, nótese que usuarios, lo dicho desde el día de ayer, pueden ser un ente privado, pueden ser las administraciones públicas, puede ser una pyme o incluso no se habla mucho y no se dice en el reglamento, pero el usuario final, que seríamos nosotros, ¿no? El final, la persona, ¿no? Entonces, ¿de qué obligaciones habla para los usuarios? Que teniendo en cuenta la naturaleza de los sistemas de IA y de los riesgos para la seguridad y los derechos fundamentales, dichos usuarios deben utilizar los sistemas de IA de acuerdo con las instrucciones de uso y deben asumir otras responsabilidades, entre las cuales están la del mantenimiento de registros según proceda. Pone, según proceda. Habrá que ver cómo interpretamos esto y habrá que ver qué tan viable es que un usuario, sea del tamaño que sea y sea del tipo que sea una administración pública o sea un ente privado o sea hasta un sujeto, tiene la capacidad de generar esos registros, bueno, o de guardar o de conservar los registros que se generen automáticamente por una inteligencia artificial, sea de alto riesgo o no. Luego hay una cosa que puede conllevar a error y solo la quería señalar muy rápidamente porque el artículo, en el considerando 69, se habla de un registro de los sistemas de alto riesgo, pero aquí se refiere a que se registren en una base de datos, que primero llama registro y luego la llama base de datos, que va a gestionar la comisión, ¿no? Pero simplemente para separar que no tiene que ver con la cuestión de los logs, sino tiene que ver con un registro, de un listado, digamos, de los sistemas de alto riesgo, ¿no? Finalmente, en cuanto a los considerandos, el 81 menciona que los sistemas que no son de alto riesgo podrían asumir códigos de conducta
destinados a fomentar la adopción voluntaria de los requisitos obligatorios aplicables a los que sí son de alto riesgo, para que haya un uso de confianza de la IA en la Unión Europea. Es decir, aquí estamos ya involucrando también a los usuarios que utilizan sistemas que no son de alto riesgo, pero para que, mediante ética y mediante códigos de conducta, adopten de manera voluntaria esas obligaciones, entre las cuales estaría la obligación de generar registros. Ahora bien, en cuanto al articulado del reglamento, son 3, he dicho antes, los artículos, el 12, el 20 y el 29, los que hablan concretamente de registros. Es verdad que son cortos y que en estas pruebas que tenemos ahora de miles de borradores sobre las partes que quitó el Parlamento, las que incluyó, las que borró una y otra entidad, queda un poco más nebuloso todo, pero por lo menos un poco claras algunas cosas, ¿no? Literalmente el artículo 2 en su apartado 1 dice: los sistemas de IA de alto riesgo se diseñarán y desarrollarán, otra vez, se diseñarán y desarrollarán, o sea, desde el momento en que se conciben, de manera que permitan técnicamente el registro automático de eventos logs a lo largo del ciclo de vida del sistema. ¿Pero qué son los logs? Para aquellos que no, yo creo que aquí la mayoría lo sabe, pero para alguno que no sepáis qué son los logs, pues son los archivos donde se guarda la información importante que generan el kernel y todos los programas que hay dentro de un ordenador. Si nos vamos, por ejemplo, a la forma más básica, ¿no?, de la informática, que la entendemos más fácilmente, que es un ordenador tal cual tenemos un portátil, pues tiene un kernel y tiene una serie de programas integrados en su software, ¿no? Ahora diré que es el kernel. Si esto lo elevamos, digamos, a la cuestión de la inteligencia artificial y además a la inteligencia artificial de alto riesgo, la cantidad de información que se guardaría en un registro es sumamente delicada y sumamente además, vulnerable de sufrir cualquier tipo de ruptura, ¿no? Que es lo que rompería, digamos, la lógica de para qué sirve un registro, que es justamente para guardar la evidencia, ¿no? También un log podría describirse como una bitácora, como un sitio en donde se van anotando absolutamente todos los acontecimientos que pasan con el sistema, que guardan tanta información como la fecha, la hora, el minuto y el segundo en que tuvo lugar cada uno de esos acontecimientos. Desde luego, cuando la información se la proporciona al kernel. ¿Qué es kernel? Pues el kernel es el núcleo que permite acceder de modo privilegiado al sistema operativo, al control del sistema operativo, y es el controlador principal del hardware. Es el centro del sistema operativo. También se define incluso como núcleo o como corazón del sistema y se encarga de mediar entre los procesos de usuario y el hardware. Claro, esto, imaginaos, ¿no?, la información que kernel puede darle al sistema y a su vez al registro para contener toda esta información. Si eso lo llevamos al ámbito de la IA y de la IA de alto riesgo, pues ya sabemos la cantidad de información que se puede guardar ahí, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Vale, muy bien, voy cerrando entonces. El artículo 12, apartado 2, explica que estos registros también tienen el objetivo de garantizar un nivel de trazabilidad. Ya se ha hablado aquí de ese principio el día de ayer y a lo largo de todas las sesiones, y seguro que se seguirá hablando después de esto. Así que vemos ahí una nueva contribución que tendría la cuestión de los registros. Y el artículo 3, ahí yo antes decía que hablaba de 2 o 3 elementos y luego ponía un etcétera, ¿no? En el 3 ya puntualiza un poquito, en el 12.3, sobre eventos relevantes, le llama aquí, entre los cuales estarían aquellos entendidos en el sentido del apartado 1 del artículo 65, que es el que habla sobre riesgos para la salud o seguridad. Luego, a los que se refiere el artículo 61, que es el tema del seguimiento posterior a la comercialización, del que habló la profesora Idoia Salazar el día de ayer. Y los que están en el apartado 4 del artículo 29, que es lo referente a la supervisión humana, de la que también se habló el día de ayer aquí. Ahora bien, para terminar, a mí todas estas obligaciones de registro me generan pues muchísimas dudas, como ya lo habéis visto desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista jurídico pienso, si vamos a guardar toda esta información, si hay muchos agentes que están involucrados porque tenemos que cubrir todo el ciclo de vida,
¿Qué va a pasar cuando haya datos personales de por medio? Porque va a haberlos en todos y muchos de estos sistemas de IA, y sobre todo si están catalogados precisamente como de alto riesgo, obviamente habrá datos, y ya no digo sensibles, pero claro, sí, si hablamos también de categorías especiales de datos o de neurodatos, que son con el tema que yo estoy trabajando también últimamente, imaginaos la magnitud, ¿no?, de cómo estos registros van a guardar información muy sensible. Es verdad que también pues, en informática y en todos los científicos de datos tienen muchas medidas de seguridad y encriptan la información y se cifra, y tampoco es que esté allí a la mano de cualquiera, pero finalmente pues ya va a llevar en su interior un poco esta información, ¿no? Y por último, ¿qué problemáticas pueden surgir en torno al tema de la propiedad intelectual? No es mi materia, es algo que tiene que ver con otras áreas de estudio. Los que son especialistas en eso saben que es todo un mundo aparte y que hay que saber de ello, pero sí que me queda claro, por lo menos por encima, que en cuestión de propiedad intelectual e industrial puede haber allí una cantidad de problemas porque, vamos a ver, con todos estos actores que están involucrados, no sé qué tanto les va a gustar tener que guardar esos registros y tener que conservarlos, y cuánta información allí no puede haber que esté sujeta a cuestiones de propiedad industrial o intelectual, ¿no? Y bueno, termino con eso para no alargar demasiado. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por tu intervención. Seguimos con la última intervención prevista en esta mesa, que es la del doctor Gabriel Vestri, que es profesor contratado doctor de Derecho Administrativo en la Universidad de Cádiz, miembro del Comité de Expertos de la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial y también miembro del grupo de Odiseya. Nos hablará sobre, bueno, básicamente sobre transparencia, ¿no?, pero también sobre confidencialidad y acceso a la documentación en la propuesta de reglamento. Así que cuando quieras. Bien, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Pere, por la presentación. Si te parece bien, me voy a centrar más sobre el tema de la transparencia por cuestiones de tiempo, que por cierto voy también yo a poner mi temporizador. Y muchísimas gracias, profesor Cotino, y permitirme solo, porque la verdad que lo recuerdo con mucho cariño, un saludo especial al profesor Luis Jimena, que estuvo ya allí, Luis, por 2012 en el tribunal de mi tesis doctoral, y siempre te recuerdo con mucho cariño. No quería perder la ocasión de decirlo públicamente. Bien, a ver, yo creo que, o por lo menos voy a intentar centrar mi intervención breve, los 15 minutos que tengo a disposición, tocando, evidentemente, sin poder profundizar en detalle las cuestiones, como decía el moderador, sobre especialmente la transparencia. Empezando con decir que cuando yo empecé a estudiar la transparencia desde el punto de vista del sector público, desde la administración pública, y más especialmente desde el punto de vista de las entidades locales, ya me di cuenta, y no sé si es una opinión, no sé si estáis de acuerdo, que lo de la transparencia es, por un lado, muy sencillo y por otro lado, muy complicado. Es decir, que no se encuentra, las dos cosas no se encuentran a medio camino. Y esto de alguna manera se refleja también en la propuesta de reglamento. Digo esto porque sobre papel yo creo que todos estamos de acuerdo sobre lo que dice el reglamento, sobre lo que dicen y dirán las normas nacionales y también las normas autonómicas, pero claro, luego hay que implementarlo, o sea, luego hay que hacerlo real, y esto quizá es la parte más difícil. Y en este sentido, simplemente casi como fase previa, sí me gustaría comentar un par de cuestiones que creo que de alguna manera son importantes y que tienen que ver precisamente con la implementación de los conceptos y de los ítems, patrones que también se recogen en la propuesta de reglamento. En la propuesta de reglamento, o por lo menos yo tengo esta sensación, es una propuesta que se hace para la comercialización de estos productos, de estas herramientas. Entonces, esto es un dato importante que yo creo que no tenemos que olvidar, sobre todo, como lo decía antes, porque el sector público, puro y duro, es totalmente un ámbito distinto a lo que es el sector privado. Y esto se va y se ve reflejando luego en cómo las administraciones públicas se relacionan precisamente con los sistemas de inteligencia artificial. Ha salido precisamente
hoy aquí en materia de contratación pública. Yo no sé, pero yo he encontrado muy pocas licitaciones públicas sobre esta materia. No digo que no haya, pero yo personalmente he encontrado muy pocas. Y esto es así, entre otras cuestiones, porque las administraciones públicas no saben de inteligencia artificial. No todas, obviamente, estoy generalizando, ¿no? Pero imaginamos los municipios de pequeñas dimensiones, y ahora le estamos proponiendo que no solo adquieran sistema de inteligencia artificial, sino que además se sometan a la propuesta de reglamento. Lo veo complicado, no es imposible, pero lo veo complicado. Y hay también una segunda cuestión, casi a título de introducción, sobre que evidentemente yo ya sé que voy a equivocarme en lo que voy a decir, pero lo voy a soltar. Y lo digo esto porque en estos días habéis visto que sobre el tema de la inteligencia artificial hay un overbooking de información y de eventos, ¿no? Y la semana pasada estuve en el Congreso de Inteligencia Artificial de la Junta de Andalucía, en Granada, y ayer estuve en un congreso de LegalTech para los abogados, ¿no? Y he empezado a escuchar cosas que yo creo que vale la pena, sobre todo de cara a la transparencia, poner sobre la mesa. En primer lugar, esto es una propuesta de reglamento sobre sistema de inteligencia artificial. Algunos dicen, bueno, todo lo que no es inteligencia artificial no entra. Claro, pues eso es redundante, efectivamente. Pero no lo es tanto en la medida en que hay sistemas simplemente algorítmicos que no son, por lo tanto, de inteligencia artificial. Yo recuerdo del profesor Bosch que una vez, Andrés, tú hiciste el ejemplo del teléfono. Dice, bueno, yo saco la calculadora, hago un cálculo con la calculadora, estoy utilizando un algoritmo, pero pues evidentemente no es un sistema de inteligencia artificial. Por lo tanto, algunos están planteando la posibilidad de que este reglamento, que esta futura ley de inteligencia artificial, no sea de aplicación a aquellos sistemas que solo utilizan un mero algoritmo. Sobre esto, evidentemente, podríamos debatir y hasta podríamos leer, por ejemplo, el anexo primero, ¿no? Y hacer una interpretación extensiva de lo que es un sistema de inteligencia artificial e incluir, de alguna manera, los algoritmos, ¿no? Pero esto yo creo que es un punto importante sobre el cual quizá podríamos también debatir más adelante o en otro foro, ¿no? Desde el punto de vista de la estructura orgánica de la propuesta de reglamento en materia de transparencia, sin considerar las enmiendas, yo he podido calcular que en 24 ocasiones se utiliza la palabra transparencia, a lo largo de un texto muy largo, que por cierto, lo de los considerando, efectivamente, yo creo que aquí un poco se han pasado, porque son 89 considerando, son bastantes, ¿no? Y dentro de esta propuesta se habla de transparencia, pero sobre todo, evidentemente, en la parte inicial se habla de transparencia de una forma muy programática, ¿no? Yo tengo apuntado aquí algunos, ¿no? Ya en el mismo título cuarto, me refiero a la exposición de motivos, pues se habla de transparencia, se aplicarán obligaciones de transparencia a los sistemas y da un pequeño listado. En el considerando 47 lo hace, si cabe, hasta de una forma más general, en el sentido que dice, por otro lado, debe exigirse cierto grado de transparencia. Evidentemente, en el considerando no puede entrar en el detalle y en profundidad sobre lo que se tiene que hacer. Más adelante también habla en el artículo 1 y ya en el articulado, concretamente en la letra D, de normas armonizadas de transparencia. Una vez más, no sabemos, o por lo menos los destinatarios finales, puedes que no entiendan en qué consiste esto de la transparencia, pero si luego posteriormente ya va un poco más allá, sobre todo en el artículo 13 y en el artículo 52, especialmente en el artículo 13, lo que hace la propuesta de reglamento de alguna manera es, yo creo, recoger lo que en algunos otros foros planteó el profesor Lorenzo Cotino. Me explico. En el artículo 13 se hace mención a que se incluirán información concisa, completa, correcta, clara, que sea pertinente, accesible, comprensible para los usuarios, ¿vale? El profesor Cotino en su momento, en lugar de hablar de transparencia, mencionó la palabra apertura. Yo creo que quizá la propuesta de reglamento con esta norma, con este artículo 13, quería ir precisamente en esta dirección. Porque si nos fijamos bien, el concepto de transparencia puede ser distinto del concepto de apertura. Porque voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Yo puedo pararme enfrente de una tienda
y desde el escaparate ver la chaqueta, la americana, que a mí me gusta. Pero no es lo mismo de que yo pueda entrar en esta tienda, probarme la americana, tocarla, hablar con las personas que me aconsejen, ¿no? Esta es la apertura. Y quizá en este sentido, por lo menos en el ámbito o en la medida de este artículo 13, todo esto va en esta dirección, ¿no? De apostar más bien por el tema de la apertura y evidentemente la apertura algorítmica, ¿no? Que, como decía, no es una palabra que introduje yo, no sé si el profesor Cotino se acordará, pero en algunos eventos él habló precisamente de apertura y de apertura algorítmica, ¿no? Porque de alguna forma, con el concepto transparencia, apertura, con lo que acabo de mencionar, lo que se quiere hacer de alguna manera es crear la que, en comparación con las conocidas black box, pues crear lo que es una glass box, es decir, la posibilidad de poder ver lo que tenemos dentro. Y el artículo 52, en este sentido, va en la misma dirección y añade quizá un elemento más que yo creo es importante y que se ha mencionado también aquí cuando la compañera pues hablaba del diseño desde la innovación de la idea que tienen los programadores, ¿no? Y efectivamente en este sentido también se habla del diseño. Esto al principio de todo eso, cuando se empezó a hablar de inteligencia artificial, de transparencia de la inteligencia artificial, no se hacía, no me refiero solo a la propuesta de reglamento, sino me refiero más al carácter general, no se hacía referencia al diseño, pero ya sí, ya se está haciendo referencia al diseño. Es decir, que ya se ha entendido, y yo lo veo plasmado en este caso también en la propuesta de reglamento, que no debe de ser transparente solo y exclusivamente el output, es decir, el resultado final y cómo se ha llegado a este resultado final, sino que tiene que ser transparente, tiene que ser abierto también todo el proceso desde su diseño. Y de alguna manera esto es lo que probablemente, perdona que yo ayer no pude estar, pero precisamente en este sentido va el Real Decreto 817-2013 de hace un par de semanas, en la creación de las cajas de arena, ¿no? de los sandbox, donde se puede hacer prueba y precisamente también ver en esta analogía con el escaparate y la tienda desde adentro lo que es el sistema de inteligencia artificial. Hay un ulterior elemento que yo creo interesante, precisamente recogido quizá en el artículo 13, cuando les decía, habla de información concisa, completa, correcta, etcétera, etcétera, que en realidad lo que quiere hacer en este sentido el artículo 13 es crear lo que todos conocemos, ¿no? O yo tengo esta opinión, todo lo que conocemos con los medicamentos, ¿no? Nosotros abrimos una cajita de paracetamol y por dentro tenemos un prospecto, ¿no? Y en este sentido quizá quiere hacer esta indicación, ¿no? Nos quiere guiar. Dicho eso, porque dicho así parece positivo, ayer no he podido traerlo aquí porque no me lo han dejado y he intentado hacerle una foto, pero de alguna manera me pillaron, entonces no pude. Pero ayer me enseñaron lo que podría ser un prospecto de un sistema de inteligencia artificial. Era el foro de Legal Tech y entonces era dirigido a los abogados y abogadas, pero evidentemente pues había las empresas, porque el foro era precisamente para que se implante el sistema de inteligencia artificial en los despachos legales. Bueno, yo creo que la grandísima mayoría, yo primero, no entenderíamos absolutamente nada del prospecto. Por lo tanto, por un lado, y por eso al principio decía, la transparencia es muy rara porque aparentemente es fácil, pero luego a la hora de aplicarla es muy difícil porque es transparente tener un prospecto, sí, porque el reglamento lo prevé, pero ¿es suficiente? No. Además, porque aquí se habla de este prospecto, entre comillas, para los usuarios, con todos los problemas, o sea, el usuario, yo creo que en este sentido, sobre todo en relación con lo que acabo de decir del prospecto y de la dificultad de entender lo que dice, no es el usuario final nosotros, sino que podría ser el usuario, pues la administración pública, como tú bien citabas, y el usuario final lo podríamos llamar afectado. Entonces yo entiendo que este prospecto, que debería de poder llegar también a lo que son precisamente los afectados, va a ser incomprensible, por lo menos en la medida en que yo haya podido ver esto. ¿Por qué? Porque se habla en un lenguaje que no es un lenguaje común. La explicación ¿cuál es? No podemos hablar en un lenguaje común porque no es una materia común. Esto tiene ciertas verdades, pero también es cierto que yo creo que podemos dar un paso más en este sentido y me refiero a la posibilidad de que todas las personas
quién más, quién menos. Evidentemente podríamos entrar en el ámbito de la necesidad de la que se ha llamado la alfabetización digital de las personas, que evidentemente es importante. Pero si queremos hacer algo parecido al prospecto de los medicamentos, es importante que hablemos un lenguaje que todos y todas podamos comprender. Y yo creo que esto es un punto fundamental, y lo que sí podríamos de alguna manera hacer. Hace un par de semanas lo hemos visto con la resolución de la agencia tributaria, donde ahora te llega la resolución con luego un apartado que de alguna manera traduce el lenguaje natural lo que la resolución dice, ¿no? Yo creo que esto podría ser un elemento también a tener en consideración en pro de la transparencia, en pro de la apertura. Y una última cuestión, me queda 1 minuto y medio, una última cuestión que creo también importante es ver dónde ubicamos la transparencia. Me explico. Yo creo que hay cierta unanimidad en considerar la transparencia ahora como uno de los pilares de la ética de la inteligencia artificial. Y como decía al principio, si es difícil entender realmente lo que es la implementación de la transparencia, quizás, si cabe, es más difícil también tener una ética de la inteligencia fuerte. Es decir, no hay ni unanimidad sobre los principios que componen la ética de la inteligencia artificial. Pero sí, afortunadamente en este caso, pues la transparencia siempre se enumera, siempre está presente en el ámbito de la ética de la inteligencia artificial. Y termino también contando algo, le decía al principio que han salido en nuestros últimos foros algunas cosas que yo creo sobre los que deberíamos debatir. Hasta donde yo sepa, no tenemos grandes normativas sobre inteligencia artificial. Estamos a la espera de que se apruebe el reglamento. Ha salido el Real Decreto, tenemos una serie de normas de soft law que son de todas formas aplicables, como la Carta de Derechos Digitales, donde se habla de inteligencia artificial. ¿Por qué cuento esto? Porque a pesar de todo eso, las empresas, y por eso al principio decía que quizá este reglamento no está pensado, evidentemente, o en mi opinión, especialmente por el sector público, sino que es un tratado, o llamarlo de alguna manera, comercial, lo que sí están demandando las compañías, y esto sinceramente me ha llamado mucho la atención, y creo que Jesús Jiménez, que estuvo en el Congreso de Granada, lo puede confirmar. Las empresas están demandando que no se sobreregule. Es muy raro porque pues, no tenemos regulación. Por lo tanto, no tenemos una regulación y ya nos están avisando de que no se sobreregule. Y también esto lo dicen por algo que sí afecta, y con eso termino de verdad, y que afecta especialmente al sector público. Las compañías, o por lo menos yo había entendido esto, yo había entendido algo, probablemente desde mi inocencia, que el sector público, una administración pública que quería adquirir un sistema de inteligencia artificial, pues llamaba, por decirlo de alguna manera, a las empresas, a las compañías que son productoras de este sistema, y juntas pues hacían el producto para la administración pública. Pues me había equivocado totalmente. Es decir, no lo hacen, ni lo van a hacer. Todo lo contrario, dicen, nosotros ya no vamos a producir sistemas específicos para la administración pública. Lo que vamos a hacer es producir un sistema y que la administración pública se adapte a este sistema. Claro, esto conlleva precisamente, o puede conllevar también en materia de transparencia, problemas con los derechos de libertad, de derecho intelectual, de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Y esto es un problema que yo creo que podríamos debatir. Dicho esto, y de verdad concluyo, pensando en que, dos cuestiones, pensando en que la propuesta se vaya a aprobar, a mí personalmente, con todo lo que hemos podido escuchar aquí en tantos foros, yo creo que no es descabellado pensar en el próximo futuro, siempre y cuando tengamos una norma, como podría ser el reglamento, que es directamente aplicable, pensar que luego tanto en todas las entidades, inclusive las entidades públicas, se empiece a plantear la posibilidad de crear figuras nuevas, como podría ser, por ejemplo, el delegado de protección algorítmica. Así, al estilo como se hizo en el ámbito de la protección de datos,
pues yo no vería absolutamente nada descabellado, como les decía, que se cree una figura que sea el enlace precisamente entre pues, lo que será la normativa y las que serán las normativas nacionales, porque ya hay comunidades autónomas, y no me refiero solo a Extremadura, que ya sacó una ley muy cortita, ¿no? En el sentido de tamaño, pero sí tenemos constancia de que hay otras comunidades que van a aprobar, sobre todo en los primeros 3 meses de 2024, su propia legislación autonómica. Y estando en el ámbito universitario, pues evidentemente pues, la inteligencia artificial afecta a esto. Y como tenemos o podríamos tener el delegado de protección algorítmica, yo no veo ningún inconveniente, por ejemplo, en este ámbito, en el ámbito universitario, que se cree, por ejemplo, el defensor algorítmico. O sea, así como tenemos el defensor universitario, porque el alumno que se ve involucrado en cuestiones relacionadas con inteligencia artificial de aquellas universidades que están apostando muy fuerte para la digitalización total, por lo tanto con la adquisición de sistemas de inteligencia artificial, pues tendrán que ver garantizados sus derechos, ¿no? Y termino diciendo simplemente lo siguiente: no tenemos la propuesta de reglamento, la tendremos. Yo creo que quizá pues, habría que emplazar al profesor Lorenzo Cotino que nos reúna aquí de un tiempo prudencial para que podamos hacer la evaluación del impacto que ha tenido el futuro reglamento o la ley de inteligencia artificial. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a iniciar esta fase de preguntas. Hay por aquí varias, si os parece, iniciamos el turno, vais anotando y al final hacemos una ronda de respuestas. Sí, si queréis empezamos detrás hacia adelante. ¿Sí? Yo quería hacer una pregunta. Yo había entendido, Gabriel, que en el reglamento la transparencia era una transparencia entre el proveedor y el usuario implementador. Y claro que luego la transparencia del usuario final quedaba fuera en la ley de transparencia. No sé si es correcto, ahí también está Jesús por ahí, y yo creo que el reglamento, yo como me digo a estas cosas también de transparencia y confidencialidad, no dice nada, se define solo la ley. Por lo cual, y ahora, cuando al usuario final, a mi ciudadano, me van a aplicar, el día no se me aplica, se me aplicará la ley de transparencia. Sí, ¿os parece? Sí. Cerramos y así luego Juan Gustavo. Un comentario y una pregunta. Voy a ser como Lorenzo, no tantas cosas para decir y para reflexionar. Muchísimas gracias. Lo primero que quería hacer un comentario, dos comentarios con una pregunta implícita es, en general la técnica no es que hay unos algoritmos y otros son algoritmos. Todos son algoritmos. Algunos son algoritmos de Machine Learning y otros son algoritmos que no se basan en Machine Learning. Digo, pues si no parece como que ahí están los algoritmos y acá está la IA. La IA son algoritmos, lo que pasa es que hay otro tipo de algoritmos. Digo porque, y con esto voy a mi primer comentario respecto de lo que estaba repasando acá, no tengo acá porque saqué una foto. Si uno se basa en lo que está haciendo Europa en relación al anexo 1 y el segundo párrafo de la definición, el segundo párrafo es una suerte de todos los algoritmos de la galaxia, ¿sí? Porque dice estrategias basadas en la lógica y el conocimiento. Un programador se desmaya, digamos. Si lee esto, dice, entonces quiere decir que cualquier cosa que yo haga en un algoritmo podría ser encuadrada en alto riesgo en función del fin. Me parece que eso es un problema salvaje, digamos, salvaje a todo nivel. Me parece que este segundo párrafo debería ser mínimo matizado, descartado, es una opinión por haber desarrollado algoritmos. Y lo segundo es vinculado a, que es, si nosotros pensamos en el diseño, todos los organismos internacionales, incluso en lo que se llama Project Manager de diseño, se habla del Project Scoping. Y no se asigna al diseño lo que está en la mente de un programador. De hecho, lo que pasa en la mente del programador, es decir, lo que el programador empieza a imaginar, en teoría tiene que venir después de que un equipo piensa en el problema, trata de diagnosticar el tipo de datos en función del problema, toda una serie de cuestiones, y el programador después lo que hace es empezar a maquetear o bocetear alguna, con lo cual mi pregunta iba a que la mente del programador tiene que ver más con todo un resultado de un trabajo,
que él va a empezar a probar con librerías, con lenguajes. Y con esto termino, cierro, porque esto tiene que ver con lo que decías de las administraciones públicas. Lo que yo conozco y lo que hacemos software para administraciones públicas de IA. En Latinoamérica al menos no podía, creo que en Europa conocí muchos lugares donde no necesariamente es eso. No es que, como pasó en el software clásico, que se hacían enlatados, se llaman enlatados, y después se los daban a las administraciones. ¿Sí? Que es lo que pasó en el fin del siglo XX y principio del siglo XXI. Ahora la estrategia es muy asimétrica. Hay algoritmos que están diseñando áreas de software dentro de la administración con código abierto, con open source. Hay empresas de software que le dan una parte y otra parte la van a licenciar, otra parte la licencian directamente de algún software. Entonces me parece que, por eso que la estrategia no es necesariamente unívoca. Donde, bueno, nos adaptamos sí o sí a este tipo de software. Eso es lo que quería decir. Muy bien. Había más preguntas también por aquí. ¿Sí? Nosotros venimos del Parlamento Vasco, somos parlamentarias en la entrada, y bueno, allí estamos haciendo algo. No hemos hecho mucho, pero algo sí que hemos hecho. En junio de este año a iniciativa de H. Bildu, propuso que se hiciera un registro público de algoritmos, ¿vale? Y el gobierno lo aceptó. Entonces, no sé cuándo se ejecutará, pero sí hay un acuerdo para que se registren todos los algoritmos de toda la comunidad autónoma vasca, o sea, de toda la administración pública, no solo el gobierno vasco, o sea, todas las diputaciones, las 3 diputaciones y todos los ayuntamientos de toda la comunidad. O sea, no es un paso que salvará todo, pero bueno, es un inicio, es una fase cero de por lo menos hacer un registro. En ese registro se pondrá cuál es el objetivo de ese algoritmo, de ese sistema de inteligencia artificial, y luego se quiere también que el impacto, ¿no? El impacto en la ciudadanía. Bueno, tenemos claro que los datos son de la ciudadanía y tenemos el derecho de saber qué se hace con nuestros datos. Y luego, hablando un poco de lo que habéis comentado, de las licitaciones y todo eso, nosotros todavía no hemos hecho grandes pasos, pero sí que el Ayuntamiento de Barcelona está haciendo muchísimas cosas en ese ámbito. Yo creo que tenemos a dónde mirar un poco y copiar. De Valencia, que nos hemos adelantado al Congreso de Mayo, y el libro que se presenta hoy es de lo que hemos hecho en Valencia, y estuvieron invitados los de Barcelona, que no están haciendo tanto. Es que los catalanes dicen que hacen mucho. Decimos menos y Es que hay un... Sí. A ver, este registro, yo sí tengo mis dudas. O sea, la Autoridad de Protección de Datos, o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que puede hacer ahí? La autónoma vasca, digo, ¿eh? O sea, la Autoridad Vasca de Protección de Datos. Bueno, hay una última cuestión, si queréis, y luego... Tampoco lo ha quedado yo. Una reflexión y a la vez una pregunta. ¿Qué parte de la Autoridad Vasca? Yo, como autoridad de datos, siempre pregunto por el registro de actividad de tratamiento, que es el gran dinero. Por el registro de actividad de tratamiento, que es el gran olvidado. Y ya se detecta que determinadas preguntas para poder responder el registro ya empiezan a ser incómodas en un sistema de información. Y tenemos toda la base jurídica para exigir su constancia y su ubicación. Como entra el dato personal, un perfilado, puede una descripción suficiente en el registro de tratamiento como para satisfacer una demanda de transparencia. Muy bien, pues... Pues sí, bueno, brevemente, pues sí, has entendido perfectamente. O sea, es así. Por eso yo decía, que igual no lo he explicado bien, por eso decía que ahí se habla de usuario, pero no del afectado, ¿sabe? Por lo tanto, sí. Ahora, también digo una cosa, esto se nota mucho, lo que tú has planteado, repito, es así. Pero también es verdad que, eso es un poco raro en la propuesta de reglamento, que este reglamento dice en más de una ocasión que es un reglamento centrado en la persona, ¿no? O sea, androcéntrico. Entonces, yo creo que esto, algo de alguna manera, se tendrá que desembocar en algo que las personas pueden ver, porque si no, se queda bastante limitado, ¿no? En este sentido. Y para contestar, ¿cómo era tu nombre? Juan Corbalán. A Juan,
que evidentemente pues no eres jurista, sino que eres un ingeniero computacional o algo así. Se nota, o las dos cosas, ¿vale? Se nota del lenguaje técnico que sabe utilizar y que yo no sé utilizar. Y es cierto, o sea, lo que tú has dicho es así. Pero también es verdad que, sobre todo, hemos tenido una experiencia, estamos teniendo una experiencia previa en este traspaso que va, en España sobre todo, en este traspaso que va desde la administración analógica a la administración electrónica, que debería de culminar, por lo tanto, en la administración digital, donde determinadas empresas se han hecho con el mercado. Es decir, y te lo pueden decir en línea general las personas que son representantes de administraciones públicas. Reciben a empresas públicas que en algún momento le venden un producto muy barato para que luego se lo cobren más adelante. Y esto hace que evidentemente tú no puedas no tener en cuenta o deshacerte del sistema que has comprado barato y que por lo tanto estés atado a esta empresa. Y es allí donde ellas te dicen, nosotros tenemos esto. Ustedes ahora se tienen que acoplar en esto. Y para contestarte a ti, pues efectivamente, en la misma línea ha ido la Comunidad Valenciana. Ellos han reformado la ley de transparencia y el artículo 16.1 lo dice explícitamente, el registro algorítmico. Nosotros también, desde el Observatorio Sector Público de Inteligencia Artificial, hemos hecho la misma apuesta. En nuestra página web hay un botón donde tú puedes entrar de una forma muy sencilla, cualquier administración pública lo puede hacer, y de una forma muy sencilla, rellenando casillas en un menú desplegable, tú puedes añadir toda la información de los algoritmos que tienes para que se vaya conformando un registro. Dicho eso, a fecha de hoy, esto se implantó hace un año, tenemos una administración pública que lo ha hecho, y lo ha hecho mal, ¿vale? Y no solo, yo vengo de la Universidad de Cádiz. Yo le he preguntado hace año y medio a mí, ¿esto se graba? ¿Sí? Le he preguntado hace año y medio a mi universidad que me dijera dentro de la universidad cuáles son los sistemas de automatización de la actividad administrativa y si tenemos sistemas de inteligencia artificial. Todavía no me han contestado. Es decir, que hay también que hacer pedagogía de la transparencia, porque es que si no, no vamos a ningún sitio. Muy bien, pues no sé si Wilma también quieres. No os voy a dejar sin café, solo ya hablaré en el café con Juan sobre a qué me refería con lo de la mente del programador, ¿vale? Nada más. Muy bien, pues iniciamos entonces la pausa.